A ver, antes de iniciar la clase, ayer creo que tuve una confusión con el horario. Pensé que teníamos 2 horas de instalaciones y una de máquina y ha sido viceversa, pero igualmente en estos días voy a compensar esas horas que no tuvimos el día de ayer. También le informo que ya las listas por parte de Secretaría han sido subidas en todas las materias. Entonces, ya desde el día de hoy voy a comenzar a actualizar la asistencia. Tomaré en cuenta a partir de hoy, ya que desde hoy comenzaron a subir las listas actualizadas. Entonces, en este caso de máquinas DS, esta es la lista que está subida, son para esta materia 11 personas. Verifiquen si está su nombre, ¿sí? En el caso de no estar su nombre, me escriben por interno para indicarle al coordinador y pueda solucionar su problema con tiempo, ¿no? Entonces, adicional a eso, también iré actualizando la asistencia a diario para no tener inconveniente al finalizar. Y la forma de tomar asistencia va a ser diferente a lo que les había indicado al inicio, ¿sí? Entonces, durante la clase, la hora que tengamos, yo voy a indicarle que coloquen presente eh, su nombre y apellido en el chat para de esa forma, en ese momento, tomar la asistencia actualizada y como decían antes, no exista problema, ¿no? Entonces, de esa forma voy a tomar asistencia. ¿Sí? Entonces, ahorita tenemos 1 hora. Lo primero que voy a hacer es tomar asistencia, entonces necesito que coloquen presente en el chat un nombre y un apellido, ¿no? En el caso de no asistir, no se olviden justificar, ¿no? Con tiempo, ¿no? Entonces, ayúdenme con eso. Ubiquen su presente. Sí, déjenme primero sacar los vistos. Ya. Batió. Batioja. Verificó si estaba en la lista. No, a ver, no le alcanzo a observar. No, no, profesor, no, no estoy en la lista. No sé qué pasó, que no, no estoy. Ya, Me digo rapidito que si cuesta entonces, menos, yo le mando enseguida. Escríbame por interno para poder ayudarlo, indicarle a la secretaria la novedad existente, ¿no? Ya, pues. Ok, profesor. Ya, Sí, sí, hizo todo el Ok. trámite para matricularse, ¿verdad? pero Sí, profesor, sí, hice metros el trámite. es lo que se necesita. Ah, 5. Los demás, me colocando presente un apellido y un nombre, para que quede constancia en la lista. Delgado. No falta nadie, nos falta el compañero Lara. Creo que también está conectado. Bueno, este tampoco está en lista. Hay que verificar con el coordinador. Entonces, bueno. Entonces, de esta forma tomaré lista. Ya te queda constancia que se le ha marcado en el día y la hora indicada, ¿no? Entonces, así vamos a quedar. A ver, entonces vamos con la parte de la materia. Vamos a ver que alcanzamos a ver un poco de introducción a máquinas, ¿no? De forma general, y luego nos enfocamos en lo que es máquina de C. Entonces, hay un enlace subido con un archivo para que puedan leer cuando ustedes consideren en su tiempo libre sobre un poco de introducción, generalidades de máquinas, ¿no?
los diferentes tipos de máquinas existentes, eléctricas y su funcionamiento. Y luego abordamos un poco cada uno de ellos más detallado. Entonces, comenzamos, ¿no? A ver, ¿qué me dice lo que es una máquina? Una máquina eléctrica. ¿Qué es una máquina eléctrica? Lo que yo sé en el área, o sea, general de las máquinas, sean eléctricas, sean hidráulicas, sean el tipo de máquinas que que sirven para facilitar el trabajo del hombre, para facilitar el uso de la fuerza brutal, por decirlo así, del hombre. ¿Sí? Ya en cuestiones de máquinas eléctricas, de que hay máquinas que tienen diferentes características, sean las repeticiones por minuto, sean los hercios, sean el voltaje que necesita, ¿sí? Y, y hay máquinas que utilizan rotor, otras que son por bobina y así. Eso es lo que yo puedo decir, profesor. Ok, gracias por su participación. ¿Alguien más que tenga un concepto de lo que es? Máquina, Yo ingeniero. dinero, Lara. A ver, dígamela. Máquina es algo que reemplaza el trabajo, reemplaza o con ayuda al trabajo de las herramientas o de trabajo o herramientas. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo ingeniero. Una máquina, si no me parece saber, es un conjunto de herramientas o una especie de un dispositivo que permite transformar la energía, ya sea eh, de cualquier tipo de energía, ya sea mecánica a eléctrica o viceversa, para que ésta pueda ser utilizada. Ok, gracias. ¿Qué tipo de máquinas eléctricas ustedes conocen? ¿Qué tipo de máquinas eléctricas conocen? Máquinas Máquinas eléctricas. por, Dígame, Diego. por bobinas, A ver, Efraín, está hablando, creo. ya, yo decía máquinas eléctricas que manejan por bobinado, ¿Ya? otros que, bueno, por bobinado se llevan carbones, otros por calor y mucho más. Combustible. ¿Ya? También los generadores, que Generadores. transforman energía mecánica en eléctrica, creo. Las turbinas que están en las hidroeléctricas, profe, utilizan la parte mecánica y hídrica y generan electricidad. Ok, bueno, hemos hablado, bueno, han hablado un poco de algunos tipos de máquinas que ustedes conocen. ¿Cuál es la función principal? Bueno, disminuir el trabajo del hombre, transformando de un tipo de energía a uno completamente diferente. No puede ser de energía mecánica a energía eléctrica o viceversa, energía eléctrica a energía mecánica. En la vida cotidiana tenemos algunos tipos de máquinas. Entre las principales tenemos los generadores, transformadores y los motores que veremos detallado cada uno de ellos, ¿no? Entonces aquí está un concepto de lo que es máquina, ¿no? Entonces, toda máquina eléctrica está basada en una ley específica, ¿no? ¿Sí? En este caso, está basada en bajo principio del electromagnetismo, ¿no? Ley de Faraday, que eso veremos también detallado, ¿no? Cómo actúan cuando se le induce una fe en un voltaje de alimentación, cómo actúan internamente sus componentes, ¿no? Entonces, con el transcurso del tiempo, las máquinas han ido evolucionando y también han ido, de cierta forma,
mejorado el trabajo que puede llevar a cabo el hombre, ¿no? Entonces nos permite, las máquinas eléctricas en este caso nos permiten generar, transmitir y distribuir la energía eléctrica para ser aprovechada en diferentes aplicaciones. Entonces, lo que decían antes, la máquina eléctrica transforma o convierte un tipo de energía en otro tipo diferente, ¿no? Puede ser una energía mecánica a energía eléctrica para aprovecharla en diferentes tipos de aplicaciones. Entre las más fundamentales son las que están indicadas aquí, ¿no? Los generadores, los motores y los transformadores, ¿no? En el caso de los generadores, ¿qué tipo de energía convierte? ¿De cuál a cuál va? ¿Va a eléctrica mecánica o de mecánica a eléctrica? ¿Quién me dice? De mecánica eléctrica. Mecánica eléctrica. Los motores, De eléctrica mecánica. y los transformadores, Transforma de eléctrica a eléctrica. de eléctrica a eléctrica. ¿Quién empieza igual? ¿Quién empieza diferente? Lo último no lo escuché. Los transformadores, ¿qué convierten? Corriente. Creo que no, a lo mejor no la convierten, sino que la amplifican. Transforman, como bien dice el nombre. Eso. La disminuye. Claro, lo único que hace transformadores es cambiar las características internas de las magnitudes, ¿no? Puede ser los voltajes, intensidades, ¿sí? Pero manteniendo el mismo tipo de energía, ¿no? Entonces, vamos a tener dos tipos de máquinas, una que son estáticas y una que son móviles, ¿no? Debido a sus componentes. En los móviles tenemos los motores generadores, ya que tiene partes que permiten aprovechar el tipo de energía que se convierte, ¿no? En este caso, el eje. Y los transformadores van a ser una máquina estática, ¿no? Entonces, aquí está en el diagrama eh, cómo funciona o cómo hace la conversión, ¿no? En el caso del transformador, que está aquí, ¿no? Solamente cambia las magnitudes internas, ¿no? De entradas y de salidas, ¿sí? En este caso, transforma niveles de tensión, ¿no? De una tensión elevada a una tensión más baja o viceversa, ¿sí? La energía eléctrica se va a mantener. En el caso que fuese un generador o un motor, transforma la energía eléctrica mecánica o mecánica eléctrica, ¿sí? Un motor puede funcionar de cierta forma como un generador y un generador también puede hacer la misma función de viceversa, ¿no? Llevar la potencia eléctrica, en el caso del generador, disculpe, de eléctrica a mecánica y de mecánica a eléctrica. Pueden funcionar inversamente, ¿no? Como aquí dice, ¿no? Un motor puede funcionar de cierta forma como un generador. Si usted tiene un motor y le da, ejerce una fuerza en el eje y hace medición en la entrada del motor, le va a medir de cierta forma un valor de voltaje. Entonces está funcionando como un generador, ¿no? Entonces tenemos estos tipos de máquinas, no se olviden, transformadores, motores y generadores, ¿no? ¿Por qué el transformador es estático? Porque no existe, no tiene partes móviles internas. En cambio, el generador y el motor sí, que en este caso es el eje que aprovechamos la energía cambiante. Y aquí dice que los generadores y motores tienen un acceso mecánico y por ello son máquinas dotadas de movimiento, ¿sí? Este movimiento se da normalmente en el eje. En el caso de los motores es en la salida, ¿sí? Yo cuando ejerzo una potencia de entrada de mi transformador,
disculpe, mi motor, ¿sí? También voy a tener una potencia en el eje de salida, ¿sí? Tengo una potencia de entrada y una potencia de salida. ¿Ustedes cuál consideran que me sirve? ¿La potencia de entrada o la potencia de salida? La de salida, ¿Por qué la de salida? si yo voy a hacer uso de esa potencia para mí, entonces me interesa que salir una potencia que me convenga. Claro. En toda máquina, la potencia que a mí me sirve es la que se mide en la salida, ¿sí? Porque toda máquina genera pérdidas internas, ¿sí? En este caso, en el bobinado, en la parte mecánica, por el calentamiento, sobrecalentamiento, el trabajo mismo de la máquina, va generando pérdidas. Entonces, la que yo necesito o la que voy a utilizar es la que voy a medir en la salida. Por ejemplo, si aquí yo tengo aquí una potencia medida en la entrada de 500 vatios. Si yo mido aquí, ¿será que miden los 500 vatios también en la salida? Posiblemente no, porque ya se ha generado un tipo de pérdida por la lubricación de los rotores, de los imanes, para el calentamiento, o por varios factores. ¿Ya? ¿Los demás qué opinan? ¿Será que si hago la medición en los dos puntos, será el mismo o será diferente? Este dinero, el compañero Wagner Valencia, que por favor, el paso. Sí, ya le estoy dando paso. Con los demás, ¿será el mismo valor o diferente valor? Yo también opino que puede ser que cambie, profe, porque como Puede variar, ya profe. prácticamente ya la ha transformado o la haya convertido a otra, puede ser que haya cambiado los vatios también. Claro, en toda Puede máquina, va- la potencia de salida, primero es la que me sirve, ¿no? Esta potencia de salida también es conocida como potencia útil, ¿no? Potencia útil. Y es la que me sirve o la que yo utilizo. Y siempre esta potencia que está aquí va a ser menor a la potencia de entrada, justamente por el trabajo mismo de la máquina. Internamente se generan pérdidas y siempre va a ser menor. Mientras, mientras menos sea la diferencia, más eficiente va a ser la máquina, ¿sí? Si aquí me mide, por ejemplo, en la salida, aquí, aquí la salida me mide 498, voy a suponer. Sí. Vatios. Voy a tener dos máquinas. Una que la entrada es 500 vatios y la salida es 498. ¿Sí? Y tengo otro motorcito también que la entrada es 500 vatios y la salida es 495. ¿Sí? Tengo dos casos. ¿Cuál ustedes consideran que es más eficiente y por qué? De esos dos motores. Coloquémosle uno y coloquémosle dos. Yo opino que el motor número uno, porque la pérdida que tiene no es mucho. ¿Ya? Y entonces ha perdido solamente 2 puntos, 2 vatios más. Otra ha perdido Vale. 5. Tampoco es mucho la diferencia de que haya perdido, pero entre los dos, el uno ha perdido 5 y el otro ha perdido solo 2. ¿Ya? ¿Quién opina? ¿Quién tiene otra opinión? Yo también opinaría como el compañero Lara, pero a mí me entró la duda, como dijo usted ahorita, que entre más menos pérdida tenga, más eficiente va a ser la máquina, por eso me entró la duda. Claro, mientras más se acerca al valor inicial, más eficiente va a ser. En este caso,
Como ese compañero, solamente hay pérdida de 2 vatios aquí, ¿no? Producto del trabajo mismo. En el segundo caso, son 5 vatios. No existe ninguna máquina en la actualidad que no genere pérdidas, es decir, que sea 100% eficiente. ¿Sí? No existe máquina que sea 100% eficiente, es decir, que el mismo valor que mida en la entrada va a medir a la salida. No existe. Pero mientras más se acerca, o sean similares los valores, mayor eficiencia va a tener. Lo aconsejable es que un motor, en el caso de los motores, para que sea un buen motor, la eficiencia tiene que ser del 92%. ¿Sí? Para que mi motor sea bueno, y así como tiene buena eficiencia, su vida útil se prolongue, tiene que tener 92% de eficiencia. Es decir, que a la salida le va a llegar 92% de lo que marca la potencia en la entrada, ¿no? ¿Sí? Si yo tuviese este caso, este mismo motor, que mide 500 vatios, ¿cuánto sería la potencia de salida para que sea eficiente? Para que ese motor sea bueno. ¿Quién me dice? ¿Cuánto debería medir la salida? Eso le hay que restar el 8%. El 8% de 500 vatios. ¿Cuánto es el valor? ¿Cuánto debe medir la salida? ¿Quién me dice? La potencia de salida. Un vatio. 460 vatios. 460, me dice el compañero. ¿Quién opina igual? ¿Quién opina diferente? Me dice que son 460 vatios. Para que sea eficiente. Los demás. ¿Cuánto debería medir la salida? Sí, está bien, 460 vatios. 460. Ya calcularon los demás. Entonces, lo único que tengo que hacer es calcularle a 500, sacarle el 92%, ¿no? Si 500 es el 100%, 90. O restarle el 8%, que es la diferencia. Claro, también. El 92%, ¿cuánto será? En este caso, 500. El valor de los 92% es 460 vatios, ¿no? Entonces, si está en ese valor la salida, si lleva la medición y sale a 460 vatios, mi motor es bueno. Si es mayor a eso, está bien. Si es menor, existe, bueno, es menos eficiente, no es que no va a funcionar, es menos eficiente. Mientras más eficiente el motor o la máquina, es mucho mejor. Entonces yo necesito que hacer las mediciones tanto en la entrada como en la salida, ¿no? ¿Entendí esa parte de ahí? Sí, profesor. Ya vamos a hacer unos pequeños ejemplos con estos que acabo de explicar. Voy a tener los siguientes motores yo, o máquinas. Voy a tener un M2, un M3 y un M4. En el M1, la potencia de entrada, yo le hago la medición y me dice que es 720 vatios. En el M2, la potencia de entrada me dice que es 300 vatios. En el M3, 660 vatios.
Y en el M4, 200 watts. Y ahora midiendo la salida, ¿sí? Este me dice que vale 701 vatios. En este de aquí, 240 vatios. En este de aquí, 600 vatios. Y en el último, me dice que es 180 vatios. Quiero que me indiquen de esos 4 motores, ¿sí? ¿Cuál es, o sea, en una escala, cuál es el más eficiente y cuál es el menos eficiente? ¿Sí? De eso de ahí, ¿cuál es el más eficiente y cuál es el menos eficiente? Entonces, ¿qué debo hacer para saber cuál es el más eficiente y cuál es el menos eficiente? ¿Quién me dice? Realizar como dijimos anteriormente, como dijo usted anteriormente, tomar la potencia de entrada y restarle el 92%. Tengo que sacarle la eficiencia a cada uno de los motores. ¿Sí? Sí, a cada uno de los motores. Y ahí ver o evaluar con la potencia de salida que usted nos está dando, a ver cuál se acerca a la potencia de salida real, ¿sí? Y asimismo ver cuál, cuál es cuál es la diferencia. Ok, hagan eso y me digan cuál de los 4 motores en una escala, cuál es el más eficiente y cuál es el menos, ¿no? Hagan eso ahí. Si se nos acaba el tiempo, el día de mañana continuamos, pero intenten hacerlo hoy. Ingeniero, buenas tardes. ¿A qué hora empezaron las clases ahorita? A las 2:05. Ay, ya. Hoy ¿cuántas horas se tiene? Dos. Es que yo acá en el horario que tengo aquí me sale que solamente me sale una hora. Sí, 1 hora. Ay, ya. Ya, gracias. No me agradezco. Okay. Entonces intenten hacer eso y si no, mañana continuamos, ¿no? Si no estoy mal, la primera es la que tiene mayor, ¿cómo se decía? Eficiencia. ¿Ya calculó? Eficiencia. Porque tiene sí, ya calculé, tiene el 0.976. En porcentaje, 97.6. Sí, Dice que 97.6. ¿Ya? ¿Y y los las otras otros? ya pues tienen menos, tienen 80. Por ejemplo, la de 340 me parece que la de 300, sí, la de 300 me parece que tiene 80. 80. Sí, sí, sí tiene 80. ¿Ya? ¿El tercero cuánto tiene? Y ya que veo porque borré. 91 tiene la tercera. ¿Ya? El último. 0.9, o sea, 90. 90. Ya los demás verifiquen que están bien esos datos. Si tienen diferentes, me avisan. A mí me dio dinero 97, 96, perdón, 97.6. Sí. Otra me da 81, 90 y 90. Lo puedo hacer por décimas porque yo redondeo.
¿Ya? Los demás, Profe, una pregunta, ¿solo de esa manera se puede calcular? Le hago la pregunta porque usted dijo que la potencia de entrada con la potencia de salida así o sea, es así la que menos se genera. Entonces yo lo único que hice fue restar los primer valor que usted dio con, o sea, potencia de entrada con potencia de salida, y la primera es la que da, o sea, la que menos genera. No sé si me explico bien. Yo también, sí, yo sí la entendí, compañera. Yo le hice así, pero es menos exacta. Entonces el profesor está pidiendo el porcentaje. No, claro que es menos exacta, simplemente que es como que dice, digámosle más al ojo, o sea, digámosle Claro. así, Por es eso, más o sea, exacta, sí, pero es más Pero igual rápido. la primera es la que más, la que menos generó, la que menos Más pieles. potencia todo. yo lo que pedía justamente este valor de aquí, el porcentaje. Sí, porque la eficiencia se No, mide. sí, por eso le pregunto, simplemente por eso le preguntaba, esa era mi No, sí, confusión nada sí más. puede hacerlo así, pero quisiera la eficiencia, ¿no? El porcentaje de la eficiencia. Los demás culminen para que comparen. Sí, da igual, profe. El mismo valor. Entonces, en este caso, bueno, ya comparando, se queda lo mismo. Entonces, el más eficiente es el M1 porque tiene un porcentaje más alto y se acerca al 100%. Y el menos eficiente sería el M2, ya que alcanza el 80%. Entonces, de preferencia, si tuvieras que elegir, bueno, dependiendo también de las características que necesite la potencia, sería el primero que es el M1, ¿no? Igual el día de mañana vamos a ir practicando y vamos a agregar más datos porque esto es importante conocer. Si ustedes se van a ver una placa, la plaquita que está aquí de un motor, una máquina, hay un dato que se llama eficiencia, que justamente es lo que estoy explicando en este momento, ¿no? Dice EF, que está dado el porcentaje. Entonces vamos a quedar hasta ahí por cuestión de tiempo y el día de mañana continuamos con lo que es máquinas, con lo que es instalaciones, nos vemos en 10 minutos, ¿no? Lo que es instalaciones, 2:50.